Buenas noches, nos encontramos en nuestra tercera tutoría de lectura crítica, esperando todos se encuentren muy bien. La frase del día de hoy es: no es analfabeto aquel que no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer no lee. Es del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. ¿Sí la comprenden? Fíjense que nos hemos olvidado de leer. Es importante que continuemos practicando la lectura, porque sabemos leer, pero no lo hacemos. Vamos a recordar algunos consejos para la prueba de lectura crítica o simplemente para cuando estén haciendo un ejercicio de lectura crítica. 1. La concentración. Cuando ustedes hagan la lectura del texto, traten de no tener ningún distractor por ahí cerca de ustedes, sino solamente concentrándose en la lectura, para que así la puedan comprender tal vez desde la primera vez que la lean. Hay que leer el título, hay que leer la fuente de donde proviene el texto, para saber de pronto qué tipo de texto es, si lo sacaron de un periódico, si es de una revista, si es de un libro, y tener en cuenta quién escribió ese texto. A veces salen algunas preguntas sobre esos temas y como no hemos leído, entonces no las podemos responder de una vez. Hay que leer las preguntas despacio y comprendiéndolas. Lo más importante, no, todo es importante, pero hay que resaltar que ustedes lean las preguntas y vayan comprendiendo cada una de ellas. El vocabulario que vamos a tener en cuenta hoy son algunas palabras que suelen salir en las preguntas. Entonces, tenemos la palabra analogía. Analogía significa una comparación. Catalogar cómo significa definir cómo, organizar cómo. Si vemos que describen un supuesto subyacente, quiere decir algo relacionado con. Y si encontramos sintetizar, sintetizar es resumir. El ejercicio de hoy es sobre una infografía. ¿Qué es la infografía? Es la combinación de imágenes y textos sencillos resumidos que se usan para comunicar de manera fácil y explicativa cierta información. Por lo general, una publicidad que nos dan, por ejemplo, en la calle, un folletico, es una infografía porque tiene imágenes, tiene algún texto corto, tiene una información que nos dan, ¿verdad? Entonces, en el examen, en la prueba de lectura crítica, vamos a encontrar una que otra infografía. Bueno, el ejercicio de hoy es con la siguiente infografía, que es traumatismos causados por el tránsito. Los hechos, que en la parte superior podemos ver la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Nos dice la edad de las personas que mueren. 3 a 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Dice, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. O sea que está según los ingresos también. Aquí dice, la probabilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia. Y aquí en la parte inferior dice, el 50% de los fallecidos por accidente de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Estos son los datos que nosotros encontramos en esta infografía. Dice, considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículos y por ubicación regional.
Esta descripción es insatisfactoria porque pasa por alto información esencial contenida en la infografía. El orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. Menciona información que no está presente en la infografía. Omite evidencias que sustentan la información de la infografía. Si nosotros recordamos la imagen, puede ser que uno diga el orden de su contenido no corresponde con la infografía, ¿cierto? Si nos acordamos de las posiciones que hay. Pero fíjense que aquí nos dice por número de vehículos, por tipo de vehículos. Esta información no la vimos nosotros allá en la infografía. A grandes rasgos de lo que nos acordamos no está. Entonces, fíjense que aquí en la C dice, menciona información que no está presente en la infografía. Entonces, esa es nuestra respuesta correcta, la C. La segunda pregunta es, a partir de la información presentada, ¿se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito a sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito? Incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas al automóvil. Conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito. Sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. Fíjense que al leer estas preguntas, creemos que todas pueden ser verdaderas, ¿cierto? Por favor, tener en cuenta cada uno de los enunciados y de las palabras como son sensibilizar, incentivar, conmover. Estas palabras van a ser su tarea de la tutoría del día de hoy. Igualmente, la respuesta de esta pregunta, por favor, me la hacen llegar al grupo. La pregunta número 3 dice, a partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes en accidentes de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos, A, tiene más vehículos por persona, usa menos el vehículo particular, es más educada en materia vial, está más expuesta a multas de tránsito. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice, leamos otra vez. A partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes en accidentes de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, la de los países de ingresos altos, nos están diciendo que, y si nos podemos acordar de la infografía, de la gráfica, los países de ingresos altos son los que menos accidentes de tránsito tienen. ¿Sí? ¿Será porque está más expuesta a multas de tránsito? No, absurdo. Aquí no vamos a hablar de multas. ¿Tiene más vehículos por persona? No, no necesitan más vehículos por persona, sino tal vez un vehículo por familia. No nos dicen cuántos vehículos tienen, ¿cierto? Igual no es esa la respuesta correcta. Usa menos el vehículo particular. Puede ser, ¿cierto? O es más educada en materia vial. Esta es la opción más adecuada. ¿Por qué? Ellos respetan las señales de tránsito y están muy pendientes de conducir bien. Entonces es más educada en materia vial. Según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. Y a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En este enunciado, la conjunción a pesar de
cumple la función de. Fíjense que aquí nosotros necesitamos solamente leer el enunciado y las respuestas. Necesitamos leer muy bien ese enunciado, casi que sin necesidad de ver la infografía, porque ahí nos dice, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. ¿Qué quiere decir 80%? Que es el más alto. Los países altos o los países de ingresos bajos van a ser un 20%, ¿verdad? Dice, en este enunciado la conjunción a pesar de cumple la función de A. Resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado dadas sus condiciones particulares. B. Oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidentes de tránsito. Esta la eliminamos de una vez. C. Aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos. También la eliminamos porque nos acaban de decir que solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. D. Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. No tiene nada que ver tampoco el a pesar de. No tenemos con qué comparar que van a ser más altas esas cifras, no. Aquí de una vez la respuesta correcta es la A. Dice, resaltar que el índice de muertes por accidentes de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado dadas sus condiciones particulares. En las siguientes, aquí un recordatorio para todos ustedes para que por favor se suscriban a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por favor, hagan comentarios, den su like, compártanle a aquellas personas que ustedes conocen que no han finalizado su bachillerato. Coméntenles de este entrenamiento, un entrenamiento muy fácil, muy sencillo, que pueden seguirlo a cualquier hora que tengan tiempo. Y nosotros vamos a estar también en nuestro WhatsApp en todo momento para responderle las dudas que tengan. Recuerden que es para que ustedes validen su bachillerato con un solo examen en el ICFES. Y el ICFES les va a proporcionar a ustedes el diploma, el acta de grado y como tal el puntaje ICFES que lo necesitan para su educación superior. No lo olviden, esto es Entrenamiento DIGLAR. Suscríbanse en nuestras redes sociales. Preguntas, vamos a tener en cuenta la información que vemos en la infografía en la parte inferior. Dice, la probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. Y nos muestra algunos valores de probabilidad de muerte según el lugar geográfico que se encuentran, ¿verdad? En el Pacífico, Asia, Mediterráneo, Europa, África, América. También a mano derecha inferior encontramos que el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Tengamos en cuenta estos valores para las siguientes preguntas que vamos a encontrar. Dice la pregunta, de la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presenta estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región, se puede inferir que A. ¿Cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados? ¿No es cierto? B. Que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito.
Si alguien se fijó en los valores, puede ser porque efectivamente en estos dos hay un mismo número. C. ¿Cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? D. ¿Cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de las vías? La D no, la descartamos de una vez, ¿verdad? Entonces tenemos entre la B y la C. Pero si encontramos, si recordamos lo que decía era, dice probabilidad. Entonces, como parte importante de esa infografía, al señalar las partes geográficas, es la C. Hay que resaltarla más. Es cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica. Es lo que más tiene importancia en cuanto a estas dos. En cambio, la B dice que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. Estamos hablando de una probabilidad, entonces es ¿cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito? Nuestra siguiente pregunta dice, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, ¿se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose a pie, en moto, en bicicleta, en otro tipo de vehículo? Recalqué que tuviéramos en cuenta ese porcentaje precisamente para esta pregunta. Y nos decía que el 50% de los accidentes de tránsito ocurre cuando se está desplazando a pie, en moto, en bicicleta. Y de hecho, el que más ocurre es cuando se desplaza a pie. Pero si nos damos cuenta, estos tres, a pie, en moto y en bicicleta, ocurren en un 50%. O sea, ellos son la mitad del porcentaje. Entonces, la otra mitad, que es en otro tipo de vehículo. Entonces, este viene siendo el porcentaje más alto, ¿cierto? Porque los tres primeros ocupan el 50%. Entonces, este último va a ocupar el otro 50%, por tanto, es el más alto. Por tanto, la respuesta correcta es la D. Fíjense que cualquier detalle en la pregunta nos toca tenerla muy en cuenta para conseguir la respuesta correcta. Nuestra última pregunta, y también es para tarea, por favor me la hacen llegar al grupo, es la siguiente. De acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? A. Una protesta ecológica en contra del uso de vehículos motorizados. B. Una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad. C. Una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. D. Un estudio sobre asesinatos según el género y la condición socioeconómica. Vamos a leer muy bien esas opciones de respuesta y ustedes me dirán cuál es la verdadera. Podemos discutirlas también por el chat. Miles de gracias por su atención el día de hoy. Por favor, leamos con concentración. Que estén muy bien. Feliz noche.